El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la espada de Pedro. ¿Sí? La semana pasada estábamos hablando acerca del arresto de Jesús, y en el arresto de Jesús notamos que los evangelios describen y ponen mucho énfasis en dos de sus discípulos. El primero, Judas. Y hablábamos de Judas acerca de las tres preguntas íntimas que Jesús le hace a Judas. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿Más o menos? La primera pregunta que le hace Jesús a Judas es: amigo, ¿a qué vienes? La segunda pregunta que le hace Jesús a Judas es: ¿con un beso entregas al Hijo de Dios? La tercera pregunta que le hace Jesús a Judas y a los que estaban allí es: ¿a qué vienes? ¿No? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Y el día de hoy vamos a concentrarnos en Pedro, porque el texto bíblico que hemos leído de el Evangelio de Juan capítulo 18, ahí vamos a estar trabajando en el Evangelio de Juan capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 hemos visto todas las preguntas que acabo de narrarle en este instante, pero en el versículo 10 ingresa Pedro. Y interesante cómo la manera en cómo está apareciendo Pedro. Por favor, lea conmigo lo que dice el versículo 10, ¿sí? Tenga su Biblia abierta, prenda su Biblia, y si no, acérquese a algún creyente que tenga ahí una Biblia, ¿no? Para que compartan y así juntos podamos leerla, ¿ya? Y si usted no tiene una Biblia, ahí está la librería, es bueno pasar por ahí, hay buenas Biblias para poder comprarlas, ¿está bien? Dice el versículo 10 de la siguiente manera: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y el siervo se llamaba Malco. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta, porque estamos con Pedro, ¿verdad? Y la pregunta que quizás usted va a tener que hacerse cuando lee el versículo 10: ¿qué es lo que más le llama la atención de esta, de lo que Pedro, lo que Juan nos está narrando en el versículo 10? ¿Qué es lo que nos llama la atención? A mí me llama la atención, y yo me hago esta pregunta, es: ¿qué hace Pedro con una espada? Mire, los discípulos, ¿sí? Jesús, 3 años que estuvo siempre Jesús amando a la gente, mostrando misericordia a la gente, sanando a la gente. Hemos visto la semana pasada que se acercaban a Jesús y Jesús tenía misericordia y los sanaba, ¿verdad? Ahora dice el versículo 10 que Pedro entra en acción y saca una espada y ¡za! Y no era para asustar a alguien, no era para... Saca la espada, y ¿qué es lo que hace con la espada Pedro? ¡Fa! Le voló la oreja a Malco. ¿Qué hace Pedro con una espada? No era que los discípulos estaban predicando el amor, la misericordia, hay que amar. ¿Qué hace Pedro con una espada? ¿No? Y yo en el dibujo, en el cuadro anterior, la diapositiva anterior, no lo puedo retroceder, pero puse una foto, ¿no?, de alguien con su corbata, con su saco. Faltó buscar una Biblia ahí, no encontraba. Y con una espada. ¿Llama la atención o no? Es como que un pastor esté predicando y yo tengo una espada aquí. ¿Qué hace con una espada? Cuando alguien tiene una espada, eso da mucha información. La gente que observa dice: mira, este hombre es violento, este hombre es rebelde. Oye, mira, este hombre está, ¿no?, por las dudas, cualquier cosa está listo. No era que con la espada iba a cultivar y nada del asunto, Es como hoy en día podríamos decir, ¿no? Estás andando con su Biblia y estás andando con tu chaleco antibalas y tu arma y todo el asunto. Entonces llama mucho la atención esto. Ahora, interesante, porque cuando observamos el texto bíblico tenemos que investigar también por qué Pedro estaba con una espada. Y hermanos queridos, es bueno poder ir a Lucas. Cuando hablamos de los evangelios, ¿sí?, Juan nos está narrando la historia, pero es lindo es ir a los sinópticos. Los sinópticos es el evangelio de Mateo,
de Marcos y Lucas, que son como tener, ¿viste las cámaras que están aquí? Tener tres cámaras que están narrando la misma escena y cada uno con su enfoque, ¿sí? Pero todos están narrando lo mismo. En Lucas, momentos antes, horas antes, en Lucas el capítulo 22, por favor, si me ayudan leyendo, Lucas 22, 35. En Lucas 22, 35, vamos a notar aquí un poquito acerca de la espada, ¿sí? 22, 35. Dice el texto bíblico de la siguiente manera, desde el 35 hasta el 37, ¿ya? Vamos a leerla. ¿Lo tiene? ¿Sí? Muy bien, vamos a leerla. Dice el texto bíblico, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mira, ¿y quién está diciendo esto? Jesús, ¿sí? Pero el asunto es, si usted continúa leyendo, Pedro se quedó con esto: compre una. Y más adelante, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que Pedro va a decir: acá hay dos espadas, ya está. O sea, y tomó las dos espadas. Ahora, interesante, hermanos, porque Pedro no está entendiendo lo que Jesús está mostrando. No estaba sugiriendo el Señor que usaran espadas materiales para librar batallas espirituales, sino que tuvieran una nueva manera de pensar y de esperar oposición, incluso peligro. Es un lenguaje figurado extremo usado para advertirles que tiempos muy peligrosos estaban por venir. Iban a venir tiempos muy peligrosos. Es más, el texto bíblico, si continuamos leyendo, dice: todos los discípulos habían afirmado valientemente su devoción a Cristo. Todos, dice el versículo, Mateo capítulo 26. Ahora vamos a Mateo capítulo 26, versículo 35, ¿sí? Ahí leyendo juntos, ¿no? Paralelamente. Mateo capítulo 26, versículo 35, nos va a decir todo lo que dijeron los discípulos. Dice el texto bíblico: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dijo Pedro? No te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo: no te dejaré. Pedro decidió demostrar con este versículo que estamos leyendo en Mateo capítulo 26, Pedro decidió demostrar su lealtad de esta manera. Y rápidamente, dice el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10, sacó una espada. ¿Por qué? Porque le había dicho al Señor: mira, yo estoy dispuesto, si es posible, si es necesario, a morir contigo. Y por las dudas se llevó la espada. No había entendido lo que el Señor estaba diciendo. No había entendido él. Es más, ni siquiera Simón, ¿no? El celote, ese revolucionario que estaba ahí, andaba con una espada. El terrorista que andaba dentro del grupo de los discípulos tenía una espada. Pero Pedro, el impulsivo, él sí tenía la espada. No había entendido absolutamente nada. Y mis queridos hermanos, cuando hablamos de la espada de Pedro, estamos hablando de la rebelión contra la voluntad de Dios. Pedro cometió tal equivocación, toda equivocación posible. Luchó contra el enemigo errado, ¿no? Estaba oponiéndose abiertamente a la voluntad de Dios y estorbando la obra que Jesús vino a realizar. Aunque muchos admiran la valentía de Pedro, ¿no? En ese instante de sacar la espada, pero ciertamente, hermanos, estaba oponiéndose al plan divino, al plan redentor de Dios. ¿Cuánta razón tiene la Biblia? ¿Cuánta razón tiene Santiago cuando escribe ¿no? sus cartas a los creyentes que están dispersos por Asia Menor, al decirle que en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios? No puede obrar la justicia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana, después de esta introducción, en este texto bíblico, en el Evangelio de Juan, yo puedo notar características de un hombre
que resiste a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas características de un hombre que resiste a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era ir, ¿no?, a morir en la cruz del Calvario. Pero este hombre, Pedro, este discípulo, va a mostrarnos ahí algunas características que tienen muchísimo que ver con nosotros. Así como vimos estas preguntas íntimas que Jesús le hace a Judas, ¿no?, también Pedro tiene muchísimo, se identifica muchísimo con nosotros, lo que ocurre, lo que nos pasa hoy en día. La primera característica de aquel hombre que resiste a la voluntad de Dios tiene que ver con, en primer lugar, descuida su vida espiritual. Descuida su vida espiritual. Mire, observe lo que dice, busquemos por favor Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. ¿Ya? Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 32 en adelante, vamos a notar algo interesante que también le ocurrió a Judas, ¿sí? También le ocurrió a Judas. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos. ¿Cómo se llamaba el lugar? Getsemaní. Hablábamos la semana pasada del Getsemaní, que era el lugar, ¿no?, donde Jesús había ido. ¿Cuántas veces dice el Evangelio de Juan? Muchas veces, muchas veces. Y Judas conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces. Y dice el texto bíblico: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La orden era: velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abba Padre, es como decir papito lindo, ¿no?, con ternura, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no?, lo que tú decidas. Vino luego y los halló que estaban haciendo los discípulos, incluido, estaba, dice el texto, durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, ¿cómo los encontró? Orando. Mira, por segunda vez dice el texto bíblico que los encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y ahí sí, ya no, les dijo: ya, duerman. Estaban dormidos. Estaban dormidos. Justo momentos antes, donde Jesús está orando, está con una crisis. Mira, sus discípulos, en vez de estar orando con él, no están orando. Y dice el texto bíblico que no están velando. Dice el texto bíblico que estaban dormidos. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos, el fracaso es eminente, es anunciado, es certero. El fracaso se va a dar. Y es esto lo que está ocurriendo con Pedro. Está dormido. Ahora, hermanos queridos, 3 años le había jurado, digámoslo así, textos bíblicos que hemos leído al inicio: lealtad, yo si es posible contigo hasta la muerte, mira, aquí voy a estar contigo. Pero el texto bíblico dice que el momento que su amigo, que Jesús, su Señor, porque textos bíblicos, versículos anteriores, capítulos anteriores, habla de que Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Pero ahora, en este momento duro que está pasando Jesucristo, ¿qué está haciendo Pedro? Durmiendo. Por lo general, cuando tú notas que un amigo está en una crisis, cuando tu maestro, cuando tu Señor está en una crisis, por lo general un amigo está ahí, ¿verdad? Está acompañándote. Vamos, estoy contigo. Quizás no les está diciendo nada, pero está acompañándole, está con él. Y más sabiendo que el Dios, el Todopoderoso, está ahí en esa crisis. Pedro y sus discípulos, Pedro y los demás discípulos deberían estar orando, pero dice el texto bíblico que estaban dormidos.
Ni siquiera se identificaron con el dolor que Jesús estaba padeciendo en esa noche, con ese sufrimiento que estaba padeciendo. No le importó. Lo único que le importó a Pedro y a sus discípulos era dormir. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Y hermanos queridos, esto es clave. Si descuidamos nuestra vida espiritual, algo tan fácil de poder decirlo, que con qué facilidad decimos vamos a orar, tan sencillo de decirlo, pero qué difícil de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque al momento que usted quiere orar, ¿qué sucede? Se duerme, ¿no? Vamos a orar y empiezas a dormirte. Y eso es lo que está pasando aquí. Descuidó su vida espiritual, su vida de oración. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de la comunión con el Padre. Un hombre que resiste a la voluntad de Dios, que es rebelde a la voluntad de Dios, descuida su vida espiritual. Y aquí una pregunta personal: ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos en comunión con el Padre? Mira, cuando Jesús oraba, cosas poderosas ocurrían. Y dice el texto bíblico que Jesús, siendo Dios, oraba. Dice el texto bíblico que amanecía y se apartaba a lugares y oraba. Terminaba de sus reuniones y se apartaba y oraba, buscaba al Padre. Siendo Dios, oraba al Padre, buscaba dirección del Padre. Y nosotros, mis queridos hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Oramos? ¿Estamos en comunión con el Padre o no oramos? A veces se acerca alguien y te dice, te cuenta sus necesidades, ¿no? ¿Y qué decimos? Hermano, estaré orando por ti. Qué mentirosos que somos. Porque el momento que te dice estaré orando por ti, uno entiende que está orando, ¿no? Constantemente, pero con qué facilidad a veces fracasamos y decimos estamos orando y ni oramos. Por eso, hermanos, yo aprendí que cuando alguien me cuenta sus necesidades, en ese instante oro. Señor, por favor, ahí, porque después me olvido. Entonces, en ese instante hay que orar. Hay que orar ahí. Hay que orar siempre, no descuidar nuestra comunión con el Señor. Y es esto lo que está pasando con Pedro. El descuido de tu vida espiritual te llevará a un fracaso. Y esto es personal, hermanos. Esto es personal. Tu vida espiritual es personal, es algo que tú vas a decidir tener comunión con el Padre o no. O vas a dejarte llevar por el sueño, por el cansancio y no tener la comunión con el Padre. Mira, Jesús está orando. Qué interesante. La segunda característica que puedo notar también es que este hombre que descuida, ¿no?, que resiste a la voluntad de Dios, olvida rápidamente los planes de Dios. Rápidamente olvida los planes de Dios. Vamos por favor al Evangelio de Juan, ¿no?, que es nuestro texto base. El Evangelio de Juan, el versículo 4 dice de la siguiente manera: pero Jesús, ¿qué dice el texto? Sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir. Jesús, sabiendo todas las cosas, todo lo que iba a pasar en el Getsemaní, Jesús estaba orando: Padre, tú lo sabes todo, si hay otra manera, dímelo. Pero no había otra manera. Y Jesús va a tener que decir: pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Jesús, momentos antes, ya le había mostrado a los discípulos que era necesario que el Hijo de Dios, que Jesucristo, tenía que ir a la cruz del Calvario, tenía que morir y al tercer día resucitar. Jesús les había mostrado a todos sus discípulos. Pedro sabía lo que iba a suceder y tristemente olvidó rápidamente todo. Olvidó rápidamente todo. ¿Con qué facilidad olvidamos rápidamente los planes de Dios? ¿Con qué facilidad se nos olvida? Mira, tantas promesas que encontramos en la palabra de Dios, pero con facilidad se nos olvida. ¿Por qué seremos así? Y esto es lo que está pasando con Pedro. Jesús, mostrándole a todos los discípulos todo lo que iba a ocurrir, olvidó absolutamente todo. Absolutamente todo. Leemos la Biblia, escuchamos un buen sermón,
Dios nos habla en nuestros devocionales y salimos bendecidos diciendo gloria a Dios, qué bueno. Pero salimos de la puerta y con facilidad viene alguna situación difícil o alguna situación donde tengamos que confesar que Jesús es el Señor y con facilidad olvidamos absolutamente todo, absolutamente todo. Mira, Pedro había confesado, tú eres el Cristo. ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo. Pedro había visto todo lo que Jesús había hecho, así como Judas. Cómo había calmado aquellos vientos que eran contrarios a la barca y que todos estaban asustados, el poder de Jesús. Pero olvida absolutamente todo. Y hermanos, un hombre que fracasa, un hombre que es rebelde a la voluntad de Dios, es aquel que está olvidando constantemente los principios de la palabra de Dios. Todo. Por eso es necesario que necesitamos leerla. Por eso es necesario que necesitamos meditarla. Necesitamos realmente concentrarnos y vivirla y practicarla. Porque de lo contrario, hermanos, eso va a ser un problema y un fracaso espiritual para nosotros. En tercer lugar, dice el versículo 6, Pedro no reconoce la autoridad del Señor. El texto bíblico en el versículo 6, ¿no?, inicia con la pregunta que Jesús le hace a todos, ¿no? ¿A quién están buscando? ¿No? ¿A quién buscáis?, le dice Jesús. Y le dijeron a Jesús de Nazaret. Y es interesante porque eso hablábamos la semana pasada. Jesús responde, ¿no? Yo soy. Y con el yo soy está diciendo, aquí está el Todopoderoso. Aquí está el Eterno. Aquí está el Soberano. Los judíos que lo acompañaban entendían de la deidad. Los romanos que observaron todo esto se quedaron sorprendidos, ¿no? La gente que estaba acompañando a Jesús. Pero en ese instante, cuando Jesús dice yo soy, ocurrió algo tremendo. ¿Qué ocurrió? Dice el texto bíblico, que los que escucharon cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron todos para atrás. ¿Ah? Cayeron todos para atrás, ¿sí? Imagínese usted, ¿no? A mí me gusta siempre imaginar las escenas bíblicas. Yo soy, todos cayeron para atrás. No estoy hablando esto ¿no? de que vienen a Jesús y se caen para atrás, se revuelcan. No estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando del poder de Jesús que hace que estas personas que buscan a Jesús de una manera equivocada caen para atrás. Pero todo aquel que busca a Jesús de una manera correcta cae de rodillas, adora y hace la voluntad del Padre. Dice el texto bíblico que cayeron para atrás. Eso sirvió de impulso para que Pedro diga, mira. Estoy imaginando, ¿ya? Si con solo decir yo soy cayeron para atrás, este es el momento, y sacó la espada. Vamos, acabemos con ellos. Sirvió de impulso, como decir, ¿sabes qué? Ya hiciste tu parte, ahora me toca hacer mi parte. Saca la espada y ¿qué sucede? Vuela la oreja de Malco. No reconocía la autoridad del Señor. Es más, el texto bíblico en Mateo 26 nos va a mostrar algunos detalles más. Y aquí la pregunta, hermanos, obvia la respuesta, pero ¿Jesús necesitaba la protección de Pedro? ¿Jesús necesitaba la protección de Pedro? No, para nada. Mire lo que dice Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Y en Mateo capítulo 26, 52, el texto bíblico nos va a mostrar lo siguiente, ¿ya? Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿No? Entonces se acercaron, ¿están todos conmigo? 26, vamos del 50, ¿ya? Echaron manos a Jesús, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó una espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ese uno era Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice el texto? A espada perecerán.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya dijimos la semana pasada, una legión, ¿cuántas personas incluían? 6,000 personas, ¿no? 12 por 6, estamos hablando de ¿cuántos ángeles estarían a disposición de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos? 72,000 ángeles. 72,000 ángeles. Jesús le tiene que ubicar a Pedro. Guarda tu espada. Solo el hecho de yo clamar y decir, Padre, en ese instante 72,000 ángeles estarían listos aquí para ayudarme. Pero Jesús, si usted continúa leyendo el texto bíblico, va a decir, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo? Y recuerda que las personas que estaban ahí, ¿no? Eran alrededor de 400, 500, dicen por ahí, ¿no? Un cuarto de legión. Estamos hablando de 600 por ahí, ¿no? La décima parte, perdón, 600, sí. Entonces, ¿se da cuenta lo que Jesús está mostrando? Él está cumpliendo con las escrituras. A Pedro no le importa, no le interesa lo que está ocurriendo con cumplir las escrituras. Él solo quiere hacer su voluntad y no importa al precio de qué. Jesús tiene que ubicar a Pedro. Entonces nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos, dice el texto bíblico, nos podemos dar cuenta que la autoridad de Jesús, pero esa autoridad de Jesús era para cumplir con su voluntad, con la voluntad del Padre. Tanto Pedro como Judas ignoraron la autoridad de nuestro Señor. Y hoy en día también nosotros ignoramos la autoridad del Señor. Hoy en día también nosotros queremos tomar las cosas por la fuerza. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Y es triste saber, pero cada vez que queremos hacer nuestra voluntad, terminamos estresados, terminamos fatigados. Pero cuando empezamos a descansar en la voluntad del Padre, lo que Él quiere hacer, hermanos, nos va a ir mucho mejor. Nos va a ir mucho mejor. Y por último, lo que podamos notar también, el texto bíblico nos muestra en el versículo 7, un hombre, ¿no?, que resiste a la voluntad, no tiene misericordia ni compasión por el prójimo. No tiene misericordia ni compasión por el prójimo. Mira, Malco le cortó la oreja a Malco. La Biblia habla de Malco, en los evangelios podemos notar que Malco era el siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y interesante porque este siervo estaba esforzándose, dice Josefo, que estaba preparándose también para ser como su maestro. Estaba esforzándose para ser como su maestro. Pero mira, no importó a Pedro y simple y sencillamente le voló la oreja. Hermanos, un hombre que resiste a la voluntad del Padre es aquel que no le importa a los demás. Es cierto, Pedro está ahí tratando de defender, muchos dirían valientemente, a Jesús y a sus amigos. Pero mira, ha olvidado, como vimos las características, las enseñanzas del Sermón del Monte, que había que amar al enemigo, había que amarlos, orar por ellos. Un hombre que resiste a la voluntad de Dios es un hombre que no le interesa a los demás. Pero qué interesante notar la actitud de Jesús. La actitud de Jesús podemos notarlo para con sus discípulos. En primer lugar, con sus discípulos le dice, por favor, ustedes vienen por mí, aquí estoy. Dejen que mis discípulos se vayan. Suéltenlos a ellos, libérenlos a ellos. La cosa es conmigo. Y después dice el texto bíblico, ¿qué hizo Jesús en ese instante? Le cortó la oreja a Malco, Pedro, y dijo, ya está, que se quede así, sin oreja, todo el asunto. No, Jesús lo que hace es la misericordia de Jesús, tomando la oreja de Malco y volviendo a sanarla. ¿Se da cuenta? ¿Qué ejemplo más maravilloso tenemos de nuestro Señor, de nuestro Maestro? ¿Cuánta gente hoy en día vive cortando orejas? Se molestó y está
con coraje y saca el sable, pum, cortó la oreja de alguien. Literalmente quizás no saca una espada, pero con sus bocas cortan y matan y cortan orejas y orejas y orejas. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Sanando esas orejas. Una pregunta personal. Con nuestras bocas, Santiago va a decir que con nuestra boca matamos personas. ¿A cuántas personas usted ha herido con sus labios, con sus bocas? ¿A cuántos? Un hombre que resiste la voluntad de Dios constantemente va a estar cortando orejas. Pero un hombre que hace la voluntad de Dios, que entiende la voluntad de Dios, como Jesús nuestro Señor, es alguien que está sanando orejas. Es alguien que con sus bocas está ayudando, edificando a las personas. Es alguien que está restaurando vidas. Es alguien que está sanando corazones. Porque ya tenemos mucha gente que anda con orejas cortadas, ¿no? O sea, con vidas destruidas, con vidas rotas. Necesitamos personas que hagan la voluntad de Dios, que hagan como Jesús. Y quizás esto es el último milagro público que Jesús está haciendo, donde todos están observando que Jesús está pegando una oreja, que está sanando la oreja. Jesús está haciendo eso. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nada de andar cortando orejas, porque cada vez que vamos cortando orejas, el testimonio que damos es terrible. El testimonio. ¿Cuáles eran los sueños de Malco? Alguien miraba la película La Pasión de Cristo y ahí hay una escena, ¿viste? Los que vieron, donde Malco dice: ¿y ahora qué va a ser de mí? Grita. Yo tenía planes, yo quería servir, pero como no soy perfecto, no puedo servir de esta manera. Malco tenía sueños, Malco tenía anhelos, en lo que nos presenta la película. El texto bíblico no nos está mostrando esto, pero mira, mucha gente así quiere lograr algo, pero tristemente los hemos ido poquito a poquito apagando, matando. Los padres a los hijos, en vez de mostrarles amor, en vez de un te amo, un te quiero, con los griteríos vamos creando dolor y vamos matando a nuestros hijos. Los esposos a las esposas con el maltrato, las esposas a los esposos igual también. Hermanos, es tiempo de poder imitar a Jesús. Un hombre que se resiste a la voluntad de Dios es aquel que está dañando a la gente, no le importa y daña a la gente. Usted y yo somos personas que hemos conocido a Dios y buscamos y hacemos la voluntad de Dios, y necesitamos unir a más personas para el reino de los cielos. Y quiero terminar con esto. Dice el texto bíblico que hemos leído, ¿no? Al analizar todo, todos hemos oído hablar de Pedro como el pescador, ¿no? Luego como discípulo, como el hombre que habla y después piensa, ¿no? Él hablaba y después pensaba, como el que promete lealtad y después niega conocer al maestro. Es decir, como el hombre que fracasa, como el hombre que se quebró en ese instante. Pero también interesante, hermanos, como el hombre que lloró amargamente y se arrepiente, y en ese arrepentimiento es perdonado y recibe esperanza, y al final lo conocemos como el gran apóstol Pedro, que hace la voluntad del Padre. La misericordia de Jesús fue tal que tanto con Judas y con Pedro, Jesús tratando con Judas para que él pueda arrepentirse, mira, amigo, con las preguntas, confrontándole para que pueda llegar a tener una comunión con el Padre. Judas fue, dice el texto bíblico, se ahorcó. Solo sintió remordimiento y fue y se ahorcó y terminó la vida así. Pero el caso de Pedro es interesante porque Pedro salió de aquel lugar y dice el texto bíblico, y yo quiero pedirles por favor que usted pueda ahí en su Biblia buscar lo que dice Lucas capítulo 22, 31. Lucas 22, 31. Y dice el texto bíblico que Pedro salió y lo tenían a Jesús allá en el patio, y Pedro le seguía de lejos. Y dice el texto bíblico que en ese instante la gente se acercó y le dijo: no, me parece que yo te he visto también, tú estabas ahí en el huerto y también estabas ahí.
¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, 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 yo no estaba ahí, ¿no? Era un parecido, todos somos parecidos, ¿viste? Entonces, no, 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 no. Yo pienso que sí te he visto. No, 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 yo no estaba ahí. Y por tercera vez le dice, sí, claro que tú has estado ahí. Hasta tu forma de hablar, a mí me llama la atención esta parte. Hasta tu forma de hablar te delata. Mira, 3 años que estaba con Jesús y su manera de hablar de Pedro ya era diferente. Eso es lo que produce cuando uno se topa con Jesús, hermano. ¿Ah? Cuando te topas con Jesús, hasta tu manera de hablar cambia. ¿Sí? Cambia. Ya no están con sapos y culebras. Cada vez que hablas, ya no estás hablando sapos y culebras. Ya no, tu manera de hablar cambia. Y sí, Pedro sacó la espada y cortó, pero su manera de hablar de Pedro era diferente. La gente que estaba ahí juzgándolo le decía, tu manera de hablar es diferente, te delata. Alguien dijo que seguro decía hermano, aleluya, gloria a Dios. No, no decía hermano, aleluya, gloria a Dios. Su manera de tratar le delataba. Y en ese instante, ¿qué ocurrió? Dice el texto bíblico que usted lo puede leer. Pedro recordó las palabras del Señor. Me negarás 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Nunca, jamás lo haré, no te negaré. Contigo hasta la muerte, hemos leído. Y Pedro y Jesús tiene que decirle a Pedro, a ver, aguántate Pedro un momento, ¿sí? Aguántate un momento. Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, dice el texto bíblico. Ustedes pueden leerlo en Lucas, ¿no? Ahí está. Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, darte duro. Pero la respuesta de Jesús es, yo he orado, yo he rogado, yo he intercedido por ti para que tu fe no falle. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso de saber que el Señor tiene misericordia. Y aun cuando Satanás quiere zarandearnos como a trigo, y aun cuando estemos en la iglesia, años en la iglesia, y nuestra manera de hablar sea diferente, pero tenemos cositas ahí por dentro que hemos descuidado en nuestra vida espiritual, que hemos descuidado nuestra comunión con el Padre, que queremos hacer nuestra voluntad más que la voluntad del Padre, que andamos a veces cortando orejas. Jesús sigue rogando e intercediendo por ti para que tu fe no falle. Y dice el texto bíblico que hizo Pedro, salió y ¿qué hizo? Se ahorcó. No se ahorcó, el que se ahorcó fue Judas, ¿ah? No se ahorcó. Judas no pudo con lo que Jesús le había dicho. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo. Judas esperaba que Jesús le dijera, sin vergüenza, no, mira, yo sabía que tú me ibas a entregar en el infierno, te vas a quemar. Yo lo sabía. Eso le dijo, no le dijo Jesús. Le dijo amigo. Amigo. Y siempre que voy al texto, como les dije hace un instante, me encanta imaginarme el asunto. Judas quizás dijo en ese instante, me llamó amigo. Amigo, yo que le traicioné, amigo. Y dice el texto bíblico que ese instante se sintió tan mal y corrió a devolver el dinero. Le dijo, he entregado sangre inocente al único que me ha llamado amigo. Allá tú, ¿qué harás con ese dinero? Mira, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ya te pagamos, haz lo que tú quieras, le dijeron los líderes religiosos. Seguía llorando y fue y se ahorcó. Y te aseguro que lloraba amargamente. Vemos el otro lado, Pedro llorando amargamente. Pero Pedro se arrepintió. Se arrepintió. Se arrepintió. Mis queridos, ¿cuántas veces hemos sido rebeldes a la voluntad del Padre? ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes a la voluntad del Padre? Y es por eso que nos ha ido mal en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces quizás a usted ha terminado llorando amargamente? Amargamente.
y simple y sencillamente ha llorado amargamente y quedó allí y terminó como Judas, muerto espiritualmente. O quizás usted tiene en esta mañana la oportunidad de poder observar la vida de Pedro y decir: voy a continuar haciendo la voluntad del Padre, su voluntad. Y de eso se trata, de empezar a hacer la voluntad del Padre, no resistirme a la voluntad del Padre. Muchos podemos decirnos: eso le pasó a Pedro. Pero mira, todas estas 4 características que vimos de aquel que resiste a la voluntad de Dios, nos pasa a nosotros. Hemos descuidado nuestra vida espiritual, olvidamos con facilidad los principios bíblicos, no reconocemos la autoridad del Señor, porque cuántas veces hemos querido hacer nuestra voluntad, mi yo quiero, yo, y nunca la voluntad del Padre. En vez de mostrar misericordia para con otros, hemos estado andando cortando y pisoteando a la gente. Y por eso es que terminamos mal en nuestra vida espiritual y fracasamos, porque no hacemos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Jesús pueda morir en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener acceso a su presencia. Imagínate si el plan de Pedro hubiera procedido, no estaríamos aquí disfrutando de su gracia y de su misericordia. Hoy podemos estar aquí disfrutando de su misericordia, porque Jesús 100% Dios, 100% hombre, obedeció la voluntad del Padre. Y en esta mañana yo quiero hacerle la invitación de que podamos hacer la voluntad del Padre, no oponernos más, hacer la voluntad del Padre. Quizás usted ha negado al Señor. ¿Cuántas veces lo ha negado con sus actos? Al salir de aquí lo ha negado al Señor, pero esta es la buena oportunidad para poder acercarnos y decir: Señor, yo pequé, y arrepentirse. ¿Cuántas veces le hemos prometido lealtad al Señor? Hemos levantado nuestras manos y hemos dicho: Señor, contigo hasta el día que esté en tu presencia. Y hemos salido y en la primera le hemos negado. En la primera. Hermanos, esta es la oportunidad para que usted y yo podamos acercarnos. La misericordia de Jesús es también para nosotros. Como fue la misericordia de Jesús para con el traidor, también para con el hombre que lo negó, también la misericordia de Jesús está para nosotros hoy en día.